La reproducción sexual es el tipo de reproducción más frecuente en los organismos pluricelulares, como plantas y animales. Intervienen dos progenitores y cada uno de ellos forma por meiosis células especializadas llamadas células sexuales o gametos, masculinos y femeninos, que al unirse en el proceso de fecundación forman la primer célula de un organismo llamada célula huevo o cigota, que luego de sucesivas mitosis y diferenciación celular forman las diferentes partes de un nuevo individuo, que tendrá las características de la especie, pero también características propias que lo diferencian de otros individuos. Las plantas o vegetales se clasifican en angiospermas y gimnospermas. La diferencia entre ambas es que las angiospermas poseen sus semillas protegidas por el fruto. Son las que comúnmente llamamos plantas con flor. Y en las gimnospermas, las semillas no se encuentran protegidas por un fruto. Por ejemplo, las coníferas como los pinos, cipreses, cedros y otros. En las angiospermas, el órgano reproductor es la flor, que como se puede observar en la imagen está formado por diferentes ciclos o conjunto de hojas modificadas. Entre esos ciclos se destacan las estructuras reproductivas. El androceo, que es la estructura masculina y se encuentra formada por un conjunto de estambres. Cada uno de ellos posee un filamento con el cual se une a la flor y en su parte superior se encuentra la antera, en donde se forman y maduran los granos de polen que poseen las gametas masculinas. El gineceo es la estructura femenina. Posee una forma como de botella. En su inferior se observa el ovario, que forma y madura los óvulos, que son las gametas femeninas. El ovario se conecta con el estilo y en su extremo superior el estigma. Las flores que poseen ambas estructuras, androceo y gineceo, son hermafroditas o bisexuadas, mientras que las que solo poseen una estructura son unisexuadas. La reproducción sexual en las plantas con flor se produce en dos etapas. La primera etapa es la polinización, que consiste en el traslado de los granos de polen desde la antera al estigma. La polinización puede ser directa o autopolinización cuando el polen proviene de la misma flor. Para que se produzca, la flor debe ser hermafrodita. Las gametas masculinas y femeninas deben madurar simultáneamente y los estambres deben ser más altos que el estigma del gineceo para que el polen caiga sobre él. Las ventajas de la polinización directa es que no necesita mediadores o polinizadores, pero la desventaja es que las plantas que se originan serán todas iguales a la original, es decir, que no habrá variabilidad. En la polinización indirecta o cruzada, el polen de una flor poliniza a otra. Este tipo de polinización es característica de flores unisexuadas o de hermafroditas, en las cuales el tiempo de maduración de las gametas es diferente, o con estambres más cortos que el gineceo. La ventaja de este tipo de polinización es que se originan individuos diferentes, pero la desventaja es que para que se produzca se necesita de agentes polinizadores que realicen el traslado del polen. Según el agente polinizador, los tipos de polinización cruzada pueden ser artificial, si actúa el hombre; hidrófila, si interviene el agua; anemófila por el viento; zoófila por animales; entomófila por insectos y ornitófila por aves. La segunda etapa de la reproducción sexual en plantas es la fecundación, en la cual los gametos masculinos se unen a los femeninos. En el esquema se representa el proceso que comienza cuando el grano de polen llega al estigma. En ella se forma el tubo polínico que atraviesa el estilo, llevando los gametos masculinos o núcleos espermáticos hasta el ovario.
Dentro del ovario se produce una doble fecundación. El primer núcleo espermático se une a la oósfera y forman el cigoto, que luego dará origen por mitosis al embrión, mientras que el segundo núcleo espermático se une a los núcleos secundarios y forman el tejido llamado albumen o endosperma, del cual se nutrirá el embrión en sus primeros estadios de desarrollo. Tanto el embrión como el endosperma forman la semilla. En ella pueden observarse que el embrión está formado por la radícula, que será la futura raíz, y la gémula o plúmula, que son los futuros tallos y hojas. La semilla se encuentra rodeada por una cubierta o tegumento que la protege. La semilla quedará dentro del fruto, que se origina por transformación del ovario o del receptáculo de la flor. Los frutos pueden clasificarse en secos si las paredes del ovario se endurecen, como por ejemplo en el girasol, el maíz, legumbres, almendras, nueces, o puede ser carnoso si las paredes del ovario se engrosan y gelifican, como por ejemplo en uvas, tomate, durazno, o si se gelifica el receptáculo, como en las peras y las manzanas. Cuando la semilla llega al suelo y en condiciones favorables de luz, temperatura y agua, darán origen a una nueva planta en un proceso llamado germinación. En las gimnospermas, como los pinos, cipreses y cedros, entre otras, no tienen flores ni doble fecundación. Las estructuras reproductivas están en conos separados. Por un lado, los conos masculinos, de menor tamaño, cuyas escamas tienen los sacos polínicos donde se producen los granos de polen. Y por el otro lado, los conos femeninos, en cuyas escamas se generan los óvulos, que contienen a la oósfera. Luego de la fecundación, el óvulo se transforma en semilla, que incluye el embrión en desarrollo. Las semillas son liberadas y, dadas las condiciones adecuadas, germinan y originan una nueva planta. En los animales, los órganos reproductores se encuentran representados por las gónadas, las masculinas o testículos en los machos, dentro de los cuales se originan por meiosis las células sexuales o gametas masculinas, los espermatozoides, y las gónadas femeninas u ovarios en las hembras, dentro de los cuales se originan por meiosis las células sexuales o gametas femeninas, que son los óvulos. La mayoría de los organismos solo poseen un tipo de gónada y producen un tipo de gameto. Estos son animales unisexuados, pero algunos animales, como los gusanos, la lombriz de tierra y los caracoles, poseen la capacidad de formar ambos tipos de gametos, masculinos y femeninos, y se los denomina hermafroditas. Los espermatozoides y los óvulos se unen en el proceso de fecundación. Previo a que se produzca la fecundación, los organismos desarrollan mecanismos o series de comportamientos cuya finalidad es buscar pareja, el cortejo y apareamiento. De acuerdo al hábitat en que se desarrollen los organismos, la fecundación puede ser externa, cuando la unión de gametas se produce fuera de los progenitores, y es característica de organismos de hábitat acuático, como peces y anfibios. O puede ser interna si la unión de gametos se produce dentro del cuerpo materno, y es característico de animales de hábitat aeroterrestre, como por ejemplo invertebrados, insectos, arácnidos, y reptiles, aves y mamíferos. La unión de las gametas forma el embrión. Según donde se desarrollen, los organismos se clasifican en ovulíparos, aquellos que tienen fecundación externa, desarrollo externo, como por ejemplo los peces y anfibios. Los ovíparos, con fecundación interna y desarrollo externo, pero dentro de un huevo, como moluscos, aves y reptiles. Los ovovivíparos, que poseen una fecundación interna y un desarrollo interno, pero dentro de un huevo, que se encuentra retenido en el cuerpo,
por ejemplo los tiburones, las rayas y las serpientes. Y por último los vivíparos, que tienen una fecundación interna y un desarrollo interno, como por ejemplo los mamíferos. Desde el momento que nacen, las crías continúan su desarrollo hasta llegar a ser adultas y alcanzar la madurez sexual y poder reproducirse. Existen dos tipos de desarrollo desde el nacimiento. Según cómo se produce este desarrollo, puede ser directo, si las crías nacen formadas como si fueran adultos pequeños, luego crecen en tamaño, maduran sexualmente, como por ejemplo los mamíferos, aves, peces y algunos invertebrados. Pero también tenemos las crías con desarrollo indirecto, las que al nacer son larvas, que son diferentes a los adultos. Luego, por un proceso de metamorfosis o transformación, se convierten en un adulto maduro. Esto sucede en los anfibios y en los insectos. Las estrategias reproductivas son un conjunto de características evolutivas vinculadas a la reproducción que garantizan la perpetuación de la especie. Existen dos tipos, K y R. En el cuadro comparativo se describen las características de cada una. Los organismos que poseen estrategia R son de tamaño pequeño. Su ciclo de vida es rápido, ya que en muy poco tiempo alcanzan la madurez sexual. Generan muchos descendientes y dedican muy poco tiempo o nada al cuidado de las crías. Estos organismos pueden ser bacterias, protistas, hongos, hierbas o lo que comúnmente llamamos yuyos. Los animales ovíparos como insectos, moluscos, peces, anfibios, reptiles y roedores. Los organismos que poseen estrategia K son de tamaño mucho más grande, su crecimiento y maduración es lenta, tienden a ser muy longevos, generan pocos descendientes, a los cuales se les dedica mucho tiempo y energía para sus cuidados. Por ejemplo, las palmeras, tiburones, aves y mamíferos.